Ahí lo tenemos. Finalmente vamos a hablar con el concejal Lisandro Cavatorta, que es del bloque justicialista. Y bueno, como decíamos, está denunciando la falta de gendarmes en Rosario porque se lo llevó presuntamente Patricia Bullrich, ¿no? Esto ha sido criticado desde el PRO. Carlos Cardoso ha dicho que es una mentira, también concejal. Pero bueno, vamos a hablar con Cavatorta, que tiene más información al respecto. ¿Cómo estás, Lisandro? Buenas tardes. Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes a todos por ahí. Bien, gracias por atendernos. ¿Cómo es esto de que se han llevado los gendarmes? Nosotros tenemos tres informaciones. Una era que hubo un traslado de gendarmes de Rosario en los últimos 10, 15 días hacia Cava. Eso por un lado, la información. Ahí empezamos a hablar con los vecinos, nos llegaron muchas denuncias de vecinos que, sobre todo caminantes de gendarmería en barrios de la ciudad, había 5 barrios delimitados: Tablada, Ludueña, Empalme, Las Heras y La Rea. Bueno, nosotros hicimos un relevamiento toda la semana pasada, hablamos con los vecinos, vimos un puesto en Los Pumitas, ahí en Empalme Graneros, vimos 2 caminantes en Ludueña y no vimos ninguno en las recorridas, y los vecinos dicen que no vieron ninguno en los últimos 10 días en los otros 3 barrios. Eso por un lado, ¿no? La información de la realidad, que es lo que ven los vecinos, que nos traslada a los vecinos, y que nosotros mismos, yo personalmente, la semana pasada, yendo a esos 5 barrios. Por un lado, la semana pasada coincide con la pelea del presidente con los gobernadores. Puyaro es uno de ellos, los tildó de traidores, de que ahora se van a ajustar, de que ahora van a tener que, las medidas van a ser mucho más duras, y al día siguiente nos quita el subsidio al transporte. Eso es un hecho que ocurrió, que existe, que fue una amenaza, que se concretó. Van a tener que sufrir un poco más a partir de la no aprobación de la ley la ley ómnibus en el Congreso. Al día siguiente de que el presidente dijo eso, nos quitaron el subsidio al transporte. Bueno, queremos saber si también nos quitaron, no sé si todos, porque no podría asegurar que no hay ninguno, pero sí que han quitado gran parte de los caminantes y sobre todo los puestos fijos de gendarmería y de fuerzas federales en Rosario. Y por otro lado, coincide también estos 15 días con la desproporcionada, te diría, Antonio, en el Congreso, manifestaciones por la ley del DNU, donde había un manifestante por 4 agentes de las fuerzas federales. Lo vimos todos por televisión. Fue desproporcionado, un mega operativo de fuerzas federales en la puerta del Congreso, por algunas situaciones de violencia, también más allá de lo que uno piense o no. Digo, había un manifestante por cada 4 agentes federales en el Congreso en Buenos Aires, coincidiendo con la menor visualización de los gendarmes en Rosario. Bueno, a partir de eso, nosotros hacemos esa pregunta: ¿cuántos gendarmes había hace un mes, cuando se lanzaba el Plan Bandera? ¿Y cuántos hay hoy? ¿Y cuántos hay hoy? Ahora, eso es lo que estamos preguntando. El concejal Cardoso miente entonces, porque él dice que lo que vos decís es una mentira, digamos, ¿no? Que en realidad esto no es así. Bueno, cada uno podrá tener la información que tenga, por eso lo preguntamos y podrán responderlo para acreditarlo. También la ministra, el funcionario Angelini hablaba de una disminución del 45% de Federico Angelini, que es un rosarino, que trabaja, que pone el cuerpo, que atiende y que está en el territorio. Bueno, le pedimos que nos conteste cuántos efectivos hay ahora, que en un pedido de informe que hicimos. Pero también la ministra Bullrich, 2 días después de que se bloqueara y si no se aprobara, no saliera la ley ómnibus en el Congreso, dijo: yo ahora podría, si quisiera, quitar las fuerzas federales de Rosario. Hay un audio que está en las redes sociales, se lo puedo pasar si quieren. No lo voy a hacer. Bueno, queremos saber si lo hizo o no lo hizo. ¿Que lo pensó? Lo pensó, porque lo dijo. Dijo: yo ahora podría quitar las fuerzas federales de Rosario. Y bueno, creemos que, más allá de, a la gente medio que no le importa mucho quién miente, quién no miente, a la gente no le importa mucho cuántos federales había en mi época, cuántos había en la tuya. Pedido de informes lo pedí personalmente al Ministerio de Seguridad de la gestión anterior nacional, hace un año, al ministro Aníbal Fernández. Queda claro. De otro signo político, pedimos el mismo informe que pedimos ahora, sea del partido que sea. Ahora, aquellos que conocen sobre el narcotráfico, los que lo analizan, dicen que hay 2 formas de proceder frente al narco. Una es combatir de plano, ir a una guerra, caiga quien caiga, una guerra de plano, digamos, y la otra opción es intentar regular.
que es regular Sí. el narcotráfico, pactar ciertas zonas Sí. delimitadas donde se vende el producto, donde se venden las estupefacientes, sin que Sí. haya enfrentamientos directos, y principalmente sin asesinatos violentos en los titulares de los diarios. Vos, Sí. frente a la situación que vivimos en Rosario, donde sigue el narcotráfico, no es algo que empieza con Puyaro, viene desde Perotti, pero sigue y se ha profundizado. Frente a esta situación, más cerca de ¿cuál de las dos hipótesis pensás que estamos? Mira, una hipótesis es para el corto plazo, donde vos bajás rápidamente el índice de violencia, de balas, vos bajás la muerte por cada 100.000 habitantes, que es organizar y ordenar el territorio. Eso sucede en Estados Unidos, que es el país que más consume, pero sin embargo no hay muertos. El país que más consume droga en el mundo es Estados Unidos y casi no hay muertos por ajuste de bandas, como sí hay en Rosario. En el corto plazo vos podés tener un shock de pacificar y bajar la violencia y el delito. Ahora, hoy pactás con el delito y mañana te piden un concejal. Y hoy te piden que los dejes vender, mañana te piden un concejal, después te piden que los dejes vender un concejal y un intendente. Después, cuidado con pactar con el delito, porque dentro de 5 años capaz que uno de los narcos esté gobernando el país. Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Puyaro hoy está pactando con el delito o lo está combatiendo? No, yo creo que el gobernador Puyaro tiene intenciones de combatirlo. Tiene intenciones de combatirlo y lo he entrevistado muchas veces y sé que su intención es, por supuesto, dar una batalla para el combate del narcotráfico. Ahora, él también quiere dar una buena noticia a fin de año, que es que hayan bajado los niveles de muertes por habitante en Rosario. Eso se puede conseguir con un shock, ordenando el territorio, con más presencia, inyectando más fuerzas federales en los territorios, sobre todo en los barrios más calientes de la ciudad. Ahora, en el corto plazo, insisto, en el corto plazo podés controlarlo, pero podés tener problemas en el mediano plazo y en el largo plazo. Lamentablemente, a veces la política piensa mucho más en el corto plazo, en el show mediático, en los medios, en los lanzamientos. Hoy en Argentina los anuncios duran 2 días en los medios y 1 semana en la calle. Bueno, queremos que se sostengan las políticas seriamente, profesionalmente, que se continúen en el tiempo, no solamente en este gobierno, sino en el anterior. Y te diría que, como decís, no, tampoco empezó con Perotti. Miente el que dice que las políticas de seguridad de Perotti fueron exitosas para Rosario, pero también miente el que dice que empezó hace 4 años. Personalmente, y los invito a que vean YouTube, le decía al gobernador Bonfatti hace 14 años atrás en su despacho, entrevistándolo, Antonio, se les está metiendo el narcotráfico. Esto no es una pelea interpersonal. Ellos hablaban de las peleas interpersonales, ¿te acordás? Conflictos interpersonales. Finalmente, Lisandro, sí, lo recuerdo. Finalmente, Lisandro, le estamos preguntando a los diferentes concejales rosarinos qué piensan sobre Uber, pero ¿y qué solución concreta tienen para este tema? Porque nos comentan tanto de la parte obrera, desde los peones, como de la parte patronal, los titulares, nos comentan que esto cada vez peor, se están fundiendo y que esto va a terminar lamentablemente en batalla campal, o sea, en escenas de pugilismo, de golpes en la calle entre conductores de Uber, que a veces son los mismos taxistas que por la impotencia y por la ansiedad de conseguir viajes se meten con viajes de Uber, con los que están en contra. Esto va a terminar mal, lamentablemente, y lo estamos viendo por lo que nos dicen. ¿Qué es lo que pensás vos y qué solución proponés? Primero, Uber es ilegal. Uber es ilegal, no está regulado en Rosario, eso por un lado. Hoy utilizar esa aplicación, tanto para los automovilistas como los choferes, como para los usuarios, no está regulado. Uber en Rosario no paga ningún impuesto, no tiene ninguna oficina, no tienen seguro los pasajeros que viajan en Uber. Eso hoy está desregulada y no es legal viajar en un Uber. Ahora, dicho esto, en una situación de desempleo masivo como el año que se viene en Argentina, que yo creo que inevitablemente va a ser así por la paralización de la obra pública, por la inflación, por el aumento del transporte público de colectivos, porque la gente no va a tener más opción a veces que recurrir con su auto ser chofer de Uber. Hay una situación hasta de Uber Moto. Vos llamás a un Uber y te viene un taxi, me dice mucha gente, y viene un taxi que trabajan con Uber, como bien decís. Así que me parece que en este año en cuestión, la situación de Uber es incontrolable, que es lo que piden nosotros pedimos que se controle más, pero también, sobre todo, yo se lo he dicho a los taxistas, por eso te lo digo a vos públicamente, se lo he dicho a ellos personalmente, si no mejora el servicio de taxis,
tenemos que encontrar la manera de que mejore el servicio de taxi para que esa sea la llave para poder hacer sustentable el servicio de transporte público. Entre Bien. el desempleo, entre la baja de los salarios, entre que la gente no llega a fin de mes y la desocupación, Bien. el crecimiento de Uber en Rosario, tengo miedo que sea irreversible y algo tenemos que hacer. Tenemos alguna Gracias. propuesta, la estamos discutiendo. Gracias por el contacto, Lisandro. Gracias a ustedes, un abrazo grande. Adiós.